Pero los tlaxcaltecas quieren un genocidio porque Cortés escondía a sus muertos. Entonces parece que nunca mueren. Hay un dato muy interesante sobre el Banco de México, sobre el oro que salió de México, que es casi nada. Nosotros tenemos una visión típicamente occidental de que si tenemos una mujer y la damos a otro, Dios, qué horror, ¿no? Pero ellos no funcionan así. Pero el ejército de Cortés no es español. El ejército de Cortés es tlaxcalteca. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que lo estamos grabando desde el Centro Cultural Metaprosa, un centro que se está encargando de divulgar el legado hispánico aquí en Bruselas, así que recomiendo a todo el mundo, a todos mis suscriptores que vivan aquí en Bélgica, no sé si tendré muchos o no, que se pasen por aquí a conocer este centro cultural. Y ahora sí que sí, vamos a empezar ya con esta entrevista que tengo muchas ganas de hacer porque vamos a hablar con Gustavo Morín de su nuevo libro Los últimos días del Imperio Azteca. Vamos a descubrir qué ha querido transmitir con este libro y cuántos mitos va a tratar en este caso de derribar, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros en Trinchadas Ocultas. Hombre, gracias a ti. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este libro? Bueno, la verdad es que no fue mía. ¿No? ¿Vale? Es decir, que yo llevo, bueno, con la historia desde mis 16 años comprando libros de historia, luego hice mi carrera, claro, en La Habana, historia también, pero bueno, siempre tuve la impresión que en el fondo no había nada nuevo y que todo ya se había publicado, ¿no? Y es hablando con un amigo de la Biblioteca Real aquí en Bruselas, donde estuve trabajando unos meses, que en una discusión me empiezo a hablarle de los aztecas y bueno, claro, se queda muy sorprendido de todo lo que le estoy contando y que me dice, pero ¿de dónde sacas eso? Entonces, bueno, pues empiezo a citar los libros, de dónde viene, ¿no? Y me dice, ¿por qué no escribes algo? Y yo, escribir algo, pero si todo ha sido ya publicado, o sea, no... Y luego, claro, me pide de citarle un libro, un título, y no encuentro ninguno. Porque lo que pasa es que esa información viene de varias fuentes en varios idiomas y yo no siempre me doy cuenta. Es decir, que estoy utilizando información que viene de libros eh, publicados en castellano, que no han sido traducidos, o en inglés, que no han sido traducidos, o en francés, que no han sido traducidos. Entonces, como yo trabajo con tres idiomas, claro, no me doy cuenta muy bien de que en el fondo esa información viene de varios orígenes distintos. Eso es muy interesante, Gustavo, muy interesante, sobre todo porque te centras en la época de Hernán Cortés. Me gustaría preguntarte, cuéntanos un poco cómo fue posible para derribar el primer mito esta conquista, porque muchas veces el prejuicio que existe es llegaron ahí 500 españoles y con sus armas conquistaron el territorio. Ya, Fue una ya. revolución realizada también por indígenas, consiguió a Hernán Cortés muchas alianzas. ¿Cómo explicas a la gente, cómo consigues explicar que esta conquista fue posible? Es que lo has dicho todo. Yo cuando estaba en la secundaria y me contaban eso, de que llegaron 500 españoles y tiraron abajo, derrocaron un imperio de 12, 13, 14 millones, la escuela de Berkeley decía 25 millones, hombre, por favor, ¿no? Y entonces yo preguntaba, claro, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo lo han hecho? Las armas son armas de la Edad Media, son rudimentarias, o sea, ¿cómo es posible? Y ahí nadie contestaba. De vez en cuando sí, por las enfermedades. A ver, por las enfermedades necesitas unos cuantos años para que hagan sus efectos. El imperio fue derrocado en 2 años. Entonces, claro, el problema es que Cortés jamás hubiese podido hacer nada con sus 500 hombres. Aunque luego, bueno, Pánfilo de Narváez llegó con 1000 hombres más, entonces, bueno, Cortés tenía 1500, pero bueno, estuvo perdiendo mucha gente en la Noche Triste. Es decir, que la guerra contra a los mexicas, o los aztecas, como decimos nosotros, contra Tenochtitlán, contra la capital, en esa guerra los españoles son menos de 1000. Pero el ejército de Cortés no es español, el ejército de Cortés es tlaxcalteca.
porque Tlaxcala lleva varias generaciones luchando contra los aztecas. Entonces de repente entendemos que el imperio es azteca, que obligaban a todas las tribus alrededor del lago Texcoco a aportar 4 veces por año impuestos, oro, dinero, armas, cualquier cosa. Y el pueblo que no lo hacía, los liquidaban a todos. Por eso que los aztecas eran odiados. Pero claro, nosotros no nos representamos las cosas así. Eran los mansos indios que vivían en armonía con la naturaleza. Y los españoles son los malos blancos colonizadores europeos. Es imposible. En el fondo no es Cortés que gana esa guerra. Claro que él es una persona muy importante y la estrategia es suya. Pero el ejército es de Tlaxcala. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal se autonombró alcalde. Fue el primer fraude. Uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular. Faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía. ¿Qué había antes de la llegada de los españoles? ¿En qué dioses creían estos indígenas, podríamos decir? ¿Qué había antes de la llegada de los españoles? La cultura prehispánica. Si nos puede explicar un poco qué había antes aquí. La cultura prehispánica la puedes hacer remontar hasta 1500 a.C., ¿no? Ya en el 1200 estaban los olmecas que ya practicaban algo que es muy tabú, del que se habla muy poco, que es la antropofagia, el canibalismo ritual, religioso. Y de eso siempre se habla muy poco, aunque los grandes especialistas son los aztecas. De eso tampoco se habla, ¿no? Porque contradice la imagen del manso indio que vive en armonía con la naturaleza. Hay varios pueblos que se van sucediendo, los olmecas, los toltecas, hay varios pueblos que se van sucediendo y generalmente todos acaban muy mal. Todos acaban en guerras, en masacres. O sea, es una región que siempre ha conocido muchísima violencia y en el libro hablo de hay un mito de los distintos soles. La religión azteca, pero no solo azteca, de todo México, habla de los distintos soles, que había varios soles y a cada vez pues había una civilización y de repente se acaba todo porque hay una lluvia de fuego, o una inundación, o vienen gigantes y se comen a todo el mundo, bueno, un lío plano. Y hay que reempezar todo de nuevo, que es una forma para ellos de mantener esa memoria histórica de masacres y de ultraviolencia. Gustavo, ¿se dice Imperio Mexica o Imperio Azteca? Se dice mexica. Nosotros decimos aztecas por un historiador que se llama Prescott, pero no solo él, otros también en el siglo XIX, que le dieron ese nombre azteca, pero ellos no se decían aztecas, se decían mexicas. Y lo pones en el libro porque imagino que ya se ha quedado con esto, ¿no? Claro. Es que bueno, si decimos imperio mexica, nadie sabe de qué estamos hablando, ¿no? Azteca todo el mundo enseguida identifica. Y luego, claro, explico de dónde viene el nombre azteca, de Aztlán, de un origen mitológico que nunca ha existido, obviamente, ¿no? Y que bueno, pues ese nombre es del siglo XIX, son los historiadores anglosajones norteamericanos que le dieron ese nombre azteca. Pero azteca es muy general, ¿no? Y los habitantes de Tenochtitlán se llamaban Tenoctas, o sea, ni siquiera, o sea que es muy, muy peculiar cada cosa, sí. Y continuando a ver qué consiguió hacer Cortés en este nuevo mundo, los intérpretes, ¿no? Jugaron un papel esencial, Jerónimo de Aguilar y Doña Marina. Sobre todo Doña Marina. Doña Marina. Es decir, otra vez vemos una prueba del odio que los indígenas le tenían a los aztecas. Porque Doña Marina hacía parte de una tribu que también los aztecas masacraron. Y bueno, ¿cómo es posible que ella hable castellano? A ver, ¿el Cortés no es el primero? Pues no, no es el primero.
no es el primero. Hubo expediciones anteriores a Cortés, pero fracasaron todas, ¿no? Pero se salvaron algunos españoles. Se salvaron algunos españoles y así aprendió Marina a hablar castellano. Y bueno, pues traduciendo, también se encuentra efectivamente a Jerónimo de Aguilar un poco más tarde, pero poco después Cortés ya no lo va a necesitar porque Marina va a controlar todos los idiomas necesarios, porque también esa imagen de Marina, de la Malinche, fue descrita en términos muy negativos por grandes y historiadores, no, literarios como Carlos Fuente, como Octavio Paz, eh, hablando de el símbolo de México, es decir, una mujer ultrajada por los conquistadores, y no es para nada eso, para nada. En su tribu, dar una mujer a un personaje muy importante, aunque ese personaje luego la dé a otro, le da muchísimo, ¿cómo se puede decir? Para todo el pueblo, para toda su tribu, le da muchísimo relieve, ¿no? Nosotros tenemos una visión típicamente occidental de que si tenemos una mujer y la damos a otro, Dios, qué horror, ¿no? Pero ellos no funcionan así. Y entonces estamos con el típico eurocentrismo proyectando en otros valores que son nuestros y no suyos. Esa parte es muy interesante. También es muy interesante, Gustavo, como decías que había las expediciones anteriores. No sé si me equivocaré, Francisco de Hernández y Grijalva. No sé si he dicho bien Sí, los sí, nombres. hay varias, sí. ¿Por qué Hernán Cortés decide emprender esta empresa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué decide Bueno, lo que hace él es un poco ilegal. ilegal? Es decir, en función de la época, porque el gobernador es Velázquez en Cuba y el gobernador, después de muchas complicaciones, bueno, le propone a Cortés de llevar una expedición de reconocimiento. Ahora, hay ya varios miembros de la familia de Velázquez que están un poco enfadados porque consideran que esa misión de muy alto valor, pues hay que darse a la gente de la familia y no a desconocidos, ¿no? Aunque bueno, Cortés lleva tiempo ya en Cuba. Entonces Cortés sabe que tiene una situación que es muy frágil, por eso que se da muchísima prisa para montar esa expedición. Y Velázquez se da cuenta en un cierto momento que 500 hombres, 10 cañones, no sé cuántos perros, caballos, todo eso es mucho para una expedición de reconocimiento. Es que Cortés ha oído, todo el mundo ha oído, por los contactos que de vez en cuando hay y la gente que se ve allá, todo el mundo sabe que hay algo muy importante tierra adentro. Hay un imperio, hay algo, se ve de vez en cuando porque como intercambian los pueblos de la costa con los aztecas, pues ven que hay oro, que hay cosas que no siempre se entienden, pero logran deducir que hay algo muy importante en el centro, alrededor del lago de Tenochtitlán, hay una civilización muy importante. Y entonces, claro, el oro, Sí. obviamente. Eso movía mucho a los conquistadores. Eso mueve a todo el mundo porque, bueno, es la forma, aunque Cortés tenía una excelente situación en Cuba, muy buena, pero bueno, es el desconocido, es la aventura, es el oro, y bueno, hablamos siempre de Cortés, nunca hablamos de los centenares de españoles que murieron en esa expedición y que nunca vieron nada de oro, ni de plata, ni de nada y nada. Antes de llegar a su encuentro con Moctezuma, uno de los, podríamos decir, episodios más grises que se comentan sobre Hernán Cortés es en Cholula. En el momento hay acuchillamiento, hay muerte, hay golpes. Nada en su corazón temían los de Cholula. No con espadas, no con escudos hicieron frente a los españoles. No más con perfidia fueron muertos. No más como ciegos murieron. No más, sin saberlo, murieron. ¿Qué pasó Ya. exactamente? ¿Se habla de una matanza? Ya. Desde los estudios, todo lo que has leído tú, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué pasó en Cholula exactamente? Bueno, cuando
cuando llegan a lo que va a ser México más tarde, el primer encuentro es con Tlaxcala, que se podría decir que es el segundo, bueno, no es un reino, la segunda entidad más importante después de los mexicas. Y entran en guerra, porque Tlaxcala piensa que son enviados por los aztecas. Entonces hay una confusión, dura unas semanas, dura un par de semanas, y bueno, y ven los tlaxcaltecas que los españoles son difíciles de matar. ¿Por qué? Porque Cortés escondía a sus muertos. Entonces parece que nunca mueren. Pero tampoco ven aztecas con ellos, o sea que todo es un poco extraño y en cierto momento se ponen a hablar, intentan hablar y se dan cuenta de que no tiene nada que ver con las aztecas. Y lo más interesante, los tlaxcaltecas llevaban 50 años sin tener acceso a la sal, por ejemplo, porque estaban rodeados por los aztecas. Estaban rodeados y había muchas cosas como el algodón, el oro, a los que yo ya no tenía acceso de hace unos 50 años y vuelven a tener acceso gracias a Cortés, ¿no? Entonces ahí crean una alianza muy importante, se van a casar los españoles, la Tlaxcala le da como 300 mujeres a Cortés, bueno, y montan esa alianza. Y Cortés dice, claro, porque él pregunta, pasa su tiempo preguntando a Tlaxcala qué pasa allá en el centro. Entonces le van explicando que sí, sí, allá están los mexicas, pero gente muy, muy mala, con mucho cuidado. Y él, claro, quiere ir. Y Tlaxcala intenta disuadirlo. No vayas allá, porque eso va a acabar mal. Y como Cortés quiere ir de todas maneras, entonces Tlaxcala les da, no se sabe muy bien, 3, 4, 5 mil guerreros para que la acompañen, ¿no? Y en la primera ciudad es la famosa Cholula, claro. Y ahí los aztecas los están esperando, obviamente. Hay varios miles de guerreros mexicas que están ya dentro de la ciudad y otros que están fuera, porque hay que acabar enseguida con esos extranjeros. Entonces, están informados por gente que está dentro y Cortés decide de hacer un ejemplo. Hacer un ejemplo es decir, bueno, sabemos bien lo que va a ocurrir. Ellos piensan que nos van a sorprender si nosotros somos más rápidos y matamos a los dirigentes. Con eso, bueno, pues seguramente vamos a imponer cierto respeto. El problema, y eso es un problema constante que vamos a tener en Tenochtitlán también, es que hay un odio por parte de Tlaxcala y un montón de otras tribus profundo contra los aztecas. Llevan generaciones luchando contra ellos. Entonces cuando empieza la faena, claro, luego para decirles, a ver, ya nada. Los españoles son 500, los otros son miles, ¿sabes? Y entonces cuando empieza la matanza, los tlaxcaltecas le avisan a más gente que vienen y sigue la matanza y masacran a todo el mundo. Y eso es un problema que se va a repetir constantemente. ¿Qué más datos curiosos como este tenemos? Sabemos, por ejemplo, que los españoles querían ir siempre a por el líder porque sabían que luego la tribu, pues si los mexicas, podríamos decir, si ven que al líder lo habían matado, ya no sabían qué hacer, se dispersaban. Has hablado, por ejemplo, de este mito también de que son los propios tlaxcaltecas, los aliados de Cortés que estaban sojuzgados, los que luego en plena batalla se recrean y continúan pues eso, en este caso cometiendo pues crímenes, podríamos decir. ¿Más cosas interesantes que sucedieran en batallas que nos pudieras contar? Bueno, cuando Cortés decide dejar Tlaxcala e ir a Tenochtitlán, los tlaxcaltecas le dicen, y yo puse eso en el libro ahí, que no había que hacerle, que no había que dejar nadie vivo, ni los jóvenes para que no cojan armas, ni los viejos para que den consejos, hay que matar a todo el mundo. Entonces ahí hay un grave problema porque Cortés dice que sí, pero pasa el tiempo mintiendo. Le dice que sí a todo porque Cortés necesita a los tlaxcaltecas, pero los tlaxcaltecas quieren un genocidio, quieren eliminar a todo el mundo, porque son odios, y otra vez tenemos un problema, odios que llevan generaciones. Cuando los españoles acaban de llegar y todo lo que quieren es oro. Y bueno, y luego, claro, no solamente oro, porque si fuese eso, entonces cogen el oro y se vuelven, pero no,
porque van creando ciudades y hospitales y universidades, o sea que no se trata simplemente de quitarle riquezas, así no es. Hay un dato muy interesante sobre el Banco de México, sobre el oro que salió de México, que es casi nada, que no es casi nada. El Banco de México estuvo haciendo unos estudios sobre el oro que fue extraído entre el 1521 y el 2021, en 500 años. En 500 años, el oro extraído durante el virreinato, que son los 3 siglos, hasta principios del siglo XIX, era el 7% de todo lo que se ha extraído hasta ahora, hasta el 21. Y de ese 7%, el quinto real iba a España. Es decir, que el oro se quedó en México. Ese es otro mito, que está muy... 10 minutos dieron, son unos ladrones. Hace 500 años que nos roban. Hace 500 años nos robaron el oro, la plata, nos trajeron enfermedades, nos hicieron mierda y ahora nos siguen garchando estos hijos de puta. Hijos de puta. Ladrones, hijos de puta. Ladrones, soretes. Y claro, y entonces hay un historiador, no me acuerdo cómo se llama, Zunzunegui, me parece un tío muy interesante, un mexicano, que decía, pero a ver, los mexicanos creen que todo es gratis, que las universidades, los hospitales, las ciudades, ¿con qué se paga todo eso? Pues con el oro, con el poco oro que sacaron, porque bueno, como te acabo de decir, el Banco de México dijo que el oro extraído durante el virreinato son apenas 7%. Fue mucho más importante lo que se extrajo luego en el siglo XIX y XX. Eso es otro super mito. Ahora, cuidadín, que en Perú se sacó muchísimo más. Con la mitad. Ya, México es una cosa, Perú es otra. Entonces, no hay que generalizar en Perú, y por eso que Cortés tenía una cierta envidia a Pizarro, porque en Perú sacaron muchísimo más oro que en México. Con la mitad, ¿no? Sí, con eso, y bueno, aunque también Pizarro no era Cortés, ¿eh? Cortés era un hombre de letras, la gente se olvida, piensa que era un soldado, había hecho derechos, había latín, o sea, era un hombre educado y culto, ¿eh? Diferencias con Pizarro. Sí, Pizarro era otra cosa, Pizarro era otra cosa. Pero bueno, me hablabas ahí de cosas extrañas. Cuando llegan a Tenochtitlán, bueno, claro, Moctezuma está muy preocupado, porque tiene una política que es muy contradictoria. De vez en cuando manda oro para que se vayan, y otras veces intenta matarlos y fracasa. Entonces, claro, pero no se da cuenta Moctezuma que dando oro, los españoles van a querer más, no se van a ir, o sea, se equivocan completamente en la comunicación. Y cuando llegan a Tenochtitlán, se quedan ahí 7 meses antes de empezar el conflicto. 7 meses. Con Moctezuma de rehén. Con Moctezuma de rehén, lo que es algo muy extraño. ¿Cómo es posible que los Tenochtas, la gente de Tenochtitlán, los mexicas no hayan reaccionado? Bueno, es que Moctezuma es Tlotaone, no me acuerdo cómo se llama ya. Tlotaone creo que se no me acuerdo. Que es como un dios, y lo que hace él, nadie lo puede poner en cuestión. Y entonces es verdad que funciona, es una situación rarísima, que dura como 7 meses con Moctezuma como rehén. Y bueno, ahí vienen los 1000 hombres de Pánfilo de Narváez, que están ahí para arrestar a Cortés, para agarrarlo y traerlo de nuevo a Cuba, para ser juzgado, porque Cortés desobedeció. No. Y luego va Cortés, ¿no? Al encuentro con Pánfilo y ahí comienza... Coge unos 100 hombres más o menos y por la noche hace una operación comando, logra darle vuelta a todos los hombres de Pánfilo de Narváez, prometiéndoles oro, diciendo, hay un montón de oro allá, solo basta recogerlo, lo que es falso, claro. Pero logra traer 1000 hombres más a Tenochtitlán. Pero cuando vuelve... Pues cuando vuelve y las cosas ya se pusieron feas. Porque estaba ahí Alvarado, un gran capitán, pero que no era muy diplomático. Y parece ser, bueno, que los tlaxcaltecas le dicen que los mexicas están preparando un asalto. Porque, a ver, si los mexicas no matan a todo el mundo, eso va a ser un ejemplo para todos.
Es decir, para todas las tribus alrededor del lago Texcoco. ¿Y quién va a seguir obedeciendo y mandando 4 veces por año impuestos, oro, dinero y todo lo que sea? No, eso funciona porque todo el mundo tiene un miedo increíble de los mexicas y es necesario mantener ese miedo si quieren mantener esa economía. Si no va a funcionar, o sea, no pueden dejar a nadie vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues Pedro Alvarado decide, en un momento hay una fiesta religiosa muy importante, donde están toda la clase dirigente mexica, decide coger unos 50 hombres con él y matar a todo el mundo. Y matan ahí como a 400 personas, por lo menos es lo que se dice en el juicio luego que hubo en España sobre ese tema, que es una masacre total, ¿no? Y ahí, claro, se acabó. Todo el pueblo se revela, O ¿no? sea, todo el mundo se revela, el buen rollo se acabó. Y cuando llega Cortés, ya están ahí en guerra en Tenochtitlán. Lo interesante es que cuando llega Cortés, las calles están vacías. Está todo vacío. Están dejando que entre, claro. Y cuando entraron, entonces rompen, porque es una ciudad lacustre, construida sobre el agua. Rompen los puentes, rompen todo. Y ahora, con el tiempo, lo vamos a matar a todos. Eso era el plan. Que llegan a Tlaxcala son 400. Huyen hacia Tlaxcala. Huyen, pero para huir hay un pequeño problema. Es que, a ver, aquí está el lago Texcoco, aquí está Tenochtitlán y Tlaxcala está aquí. Tienen que dar toda la vuelta, pasar por un montón de pueblos aliados de los aztecas hasta llegar. Y ahí está la famosa batalla de Otumba, donde normalmente tenían que morir todos.